Este día, de este mensaje. Padre Santo, Padre bueno, mi Dios amado, te damos gracias, mi Dios amado, en primer lugar, Señor, por este día, Padre Santo. Gracias, Señor, por la bendición, mi Dios, de poder reunirnos aquí libre y voluntariamente, Señor, como hermanos, como hijos tuyos, Señor, como pueblo tuyo, Señor amado, para sacar un tiempo para estudiar tu palabra, Señor amado, para sacar un tiempo para adorarte, mi Dios amado, y profundizar en tu palabra, Señor. Y te pido, mi Dios amado, que sea tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana, en este día, Señor, en el momento que escuchen este mensaje a través del internet, Señor. Que sea tu Espíritu Santo trabajando con toda aquella persona que esté al alcance de este mensaje, Señor amado. Que tu Espíritu Santo abra nuestras mentes, nuestros corazones, Señor amado, y nuestros oídos, mi Dios amado. La palabra tuya, mi Dios amado, es una viva y eficaz, Señor amado, y confiamos, Señor, que este mensaje de esta mañana, Señor, ha de obrar, mi Dios amado, en cada una de nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Buscan tu Biblia por ahí, búscate el libro de Proverbios, el capítulo 16. Proverbios 16, cuando lo tengas me dices amén. Amén. Proverbios 16, capítulo 16. Voy a hacer la lectura en varias traducciones. Vamos, ¿lo tienen? ¿Estamos ready? ¿Están conmigo? Proverbios 16, capítulo 16. Capítulo 16 de Proverbios. Ok, voy a leerlo primero en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra, versículo 1. Dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Versículo 3, pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Versículo 4, el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. Amén. Voy a leerlo en la traducción de Reina Valera. Voy a leer el versículo 1. Dice, del corazón del hombre surgen los planes, pero del Señor proviene la respuesta. Amén. Y por último, lo voy a leer la traducción al lenguaje actual, porque de todas las traducciones es una de las que más me impactó a mí. Y ¿cómo yo sé que me impactó? Porque cuando yo pienso en ese versículo, de hecho, cuando el Señor me inquietó traer este mensaje con ese versículo hace un tiempo atrás, me lo inquietó con el lenguaje que usa la traducción al lenguaje actual. Dice, el hombre propone y Dios dispone. Todo el mundo cree hacer lo mejor, pero Dios juzga las intenciones. Deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Hasta creó el malvado para el día del castigo. Amén. Siéntense, hermanos, pónganse cómodos, que tengo la intención de salir de aquí a las 2 de la tarde. Amén. Eso es temprano, ¿verdad? Amén, amén. Pues sí, como te decía, el Señor me inquietó porque, la traducción al lenguaje actual fue una de las que más me impactó porque cuando el Señor me inquietó a elaborar en esta palabra, lo que el Señor me trajo a mi mente fue el hombre propone y Dios dispone. ¿Verdad? Y el Señor me inquietó a estudiar eso, a profundizar en el tema, a elaborarlo. Y yo vengo a decirte esta mañana que ciertamente nosotros podemos proponer, pero es nuestro Padre el que dispone. Y para nosotros es importante que en ese proceso en el que yo propongo algo y el Señor dispone, yo tengo que entender que hay algo que se llama la voluntad de Dios, que está bien por encima de lo que puede mi corazón decirme. Como decía la palabra en Reina Valera, del corazón del hombre surgen los planes, pero del Señor viene la respuesta. Entonces, si yo no entiendo o no sé cómo visualizar la voluntad del Padre, pues yo creo que todas mis propuestas van a ser rechazadas. ¿Verdad que sí? Bueno, la palabra te dice, vamos a hablar un poquito más en detalle, la palabra te dice que ciertamente nosotros podemos hacer nuestros planes. Nosotros podemos proponer nuestros planes. Y nosotros podemos planificar de acuerdo a nuestro corazón. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, pues que yo quiero, si fuera por mí, yo me iría un mes de vacaciones, ¿verdad? Yo, Señor, yo quiero un mes de vacaciones, pero es que eso no, yo tengo que trabajar para tener mi sustento, ¿verdad que sí? Entonces, eso es, ¿verdad? Dando un ejemplo de algo cotidiano. Yo puedo querer hacer algo, pero en realidad no puedo.
¿verdad? En el término espiritual o los términos espirituales, lo que dice la palabra, mi corazón me dice, me inquieta, yo puedo desear hacer algo, yo puedo querer hacer un plan, pero es Dios el que decide si me deja o no me deja. Y es una realidad que dentro del pueblo cristiano, dentro ¿verdad? De los hijos de Dios, eso es algo que se nos olvida constantemente. Se nos olvida. No podemos poner un religioso y decir, no, yo siempre, todos mis planes están de acuerdo a lo que Dios quiere de mí o lo que Dios espera de mí, porque la realidad es que la misma palabra te dice que tu corazón te va a engañar, ¿verdad? Y te va a llevar a desear otras cosas. Entonces, en esta mañana, en este momento, el que está escuchando mi voz, yo le tengo una pregunta y quiero que te la lleves, que reflexiones en ella, y es bien sencillo. Tus planes, tus deseos, tus propósitos se alinean con los de Dios. Se están alineando tus planes y tus deseos con la voluntad de Dios, con el corazón de Dios. Quiero que medites en eso, que te lo lleves a través de la semana, pienses en eso, porque la realidad es que no siempre. No siempre nuestros planes, nuestros deseos están alineados con lo que el Padre quiere para nosotros, para con nosotros. Y la palabra nos enseña que nosotros tenemos que cuidarnos ciertamente de los ataques del enemigo, ¿verdad que sí? Tenemos que cuidarnos de eso. La palabra nos enseña a huirle a la tentación, ¿verdad? A huirle a las tentaciones. Pero también tenemos que tener cuidado con nuestro corazón. Tenemos que tener cuidado con nuestro corazón. La palabra dice que en pocas palabras y traducido al español boricua, lo que tú comes no es lo que te mata, es lo que sale de dentro de ti. ¿Verdad que sí? Lo que sale de tu corazón es lo que te puede hacer daño. Así que eso mismo aplica para mis planes y mis deseos. Los planes de mi corazón o los deseos de mi corazón puede ser lo que me está haciendo daño en este momento y no necesariamente, ¿verdad? Lo que te alimentas o lo que estés haciendo. Si buscas en tu palabra, busca Jeremías, el libro del profeta Jeremías, el capítulo 17. Vamos a Jeremías 17. Cuando lo tengas me dices amén. Porque la palabra en Jeremías 17, búscate el versículo 9 y 10. ¿Están conmigo? Jeremías 17, 9 y 10. La palabra nos dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según merecen sus acciones. Yo vine a hablarte esta mañana que nosotros como hijos de Dios, tenemos que someter nuestros planes a la voluntad del Padre. Todos nuestros planes. Si tú quieres tener éxito en lo que haces ¿verdad? y prosperar, como dice la palabra, tienes que poner todos tus planes a la disposición del Padre. Tienes que entregarle, ¿verdad?, todos esos planes y evaluar si están alineados con la voluntad de Dios. Porque la realidad es que todos nosotros estamos siendo procesados en todo momento, ¿verdad? Nosotros estamos siendo procesados desde que comenzamos, desde el momento que nosotros reconocemos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, hasta el momento que partimos de nuestra tierra, estamos siendo procesados. Como hablaban en la clase esta mañana, todos los días nuestra naturaleza es pecaminosa, nosotros vamos a cometer pecado y tenemos que arrepentirnos y regresar al Padre. Todos los días en algún momento dado, vamos a pecar. Y el que piense o diga que no peca nunca, pues ese es el primer pecado, está mintiendo. Ese es el primero, está mintiendo. Porque la realidad es que el único hombre que pudo vivir en esta tierra sin pecar fue Jesucristo. Ninguno de nosotros. Así que nosotros estamos siendo procesados toda nuestra vida hasta que llegue ese momento en que nos toca partir a la presencia del Señor. Pero ¿qué pasa? Que vienen retos y dificultades, vienen problemas, vienen situaciones que nos agobian, que nos estresan, que sentimos que nos quitan la fuerza. Siento que ya no tengo fuerzas, que no puedo más. Y entonces, muchas veces, en ese momento es cuando empezamos a perder el enfoque.
En ese momento es cuando dejamos de confiar en el Señor, dejamos de enfocarnos en el Padre y nos tiramos la carga encima. Y voy a resolver yo con mis propias fuerzas. No sé si me estás siguiendo, ¿verdad? Pero en esos momentos difíciles, tú puedes o acercarte más a Dios y ver cómo Él está obrando en tu vida, o puedes tirarte la carga encima y tratar de pelear con tus propias fuerzas y agotarte. Pero te tengo noticias, te vas a agotar y no lo vas a poder hacer. Sin la ayuda del Padre, nos vamos a agotar, nos vamos a desenfocar. Y tú sabes cómo tú identificas cuando está pasando eso. Si la persona no tiene paz. Hay cristianos que no tienen paz, hermano. Eso es una realidad. Hay hijos de Dios que no viven en paz. Y eso suena incompatible. ¿Cómo es eso compatible de que habiendo sido bendecidos por el Padre, habiendo reconocido que el Señor Jesús es tu único Salvador, siendo receptores del Espíritu Santo, ¿verdad? Una vez el Señor tú aceptas al Señor y el Espíritu Santo entra en ti, ¿cómo es que tú no tienes paz? Bueno, no tienes paz cuando sacas tu mirada del Padre. No tienes paz cuando, como te decía ahorita, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las pruebas. Entonces tú, en vez de confiar en el Padre, lo que haces es que te echas la carga encima. Y no te estoy diciendo que no podemos obrar en la dificultad o no podemos hacer la parte que nos toca, porque ciertamente siempre nos toca una parte. Pero dentro de las cosas que nos toca hacer, yo vengo a decirte que lo primero y lo más importante es confiar en el Padre. Es confiar en Dios. Y muchas veces, pues, nuestros propios deseos, nuestro propio corazón nos va a engañar y te va a pedir o te va a mover a hacer cosas que no están alineadas con la voluntad de Dios. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Si fuera por mí, quizás yo estuviera en casa durmiendo. Hay una de mis hijas, no voy a decir quién es, pero hay una de mis hijas que si no tiene nada que hacer, se acuesta a dormir y puede dormir 20 de las 24 horas del día feliz de la vida. Qué chulería, ¿verdad? Cero preocupación, lo que voy a hacer es a dormir. Si fuera por mí, si fuera por mi corazón, ¿verdad? Y lo digo como si fuera yo, pero a modo de ejemplo para todo el mundo. Si fuera por mí, pues quizás no sacaría tiempo para estudiar la palabra, no sacaría tiempo para congregarme, porque prefiero entonces dedicarme a otras cosas, prefiero, no sé, dedicarme a mi hobby, me gustan los carros, me gusta esto, me gusta el deporte, lo que sea. Si fuera por mí, no ayudaría al necesitado. Yo le he contado mi testimonio en el pasado varias veces, cuando yo estudiaba en la universidad, que el Señor muchos años después me llevó a reflexionar en eso, cuando yo veía a ese muchacho que todos los días salía detrás de uno a pedir dinero, cuando iba caminando para la universidad, a mí me molestaba que me pidiera dinero. Y yo me lo sacaba encima, que no, y seguía. Y después el Señor pues, ¿verdad? me trajo corrección y me llevó a reflexionar en eso. Porque fueron varios años que yo veía a ese mismo muchacho pidiendo dinero, y yo, para nada, por la mentalidad de que si le doy un peso, se lo va a consumir en droga, lo que sea. Si fuera por mí, no diezmaría, no ofrendaría. Porque es que Dios es el dueño de la riqueza, Él es el dueño del oro y la plata, ¿verdad? ¿Por qué voy a ofrendar? Si fuera por mí, ¿verdad? Una nota al cárcel, el Señor suple. Y en esta casa lo hemos visto. En esta casa lo hemos visto cómo Él ha cubierto las finanzas de esta casa en el sentido de que la gente puede entrar y ver y dice, ay, qué poquita gente hay. Pero los números no cuadran. Cuando el Señor dice, muévanse a hacer esto, Él suple para ellos. Como pasó en medio de la pandemia, todas las sillas donde estamos aquí sentados ahora mismo son relativamente nuevas, porque el Señor, en medio de la pandemia, la iglesia cerrada, el Señor movió al pastor y le dijo que fuera a comprar sillas, y apareció el dinero y se pudieron comprar las sillas, y por eso estamos comoditos. Pues créeme que estas sillas son cómodas, las que estaban antes eran... el cojín era finito, ¿verdad? Y después de media hora, como que desaparece. Amén. Así que si fuera por mí, yo no haría nada de eso, ¿verdad? Pero la palabra te dice, como te decía ahorita en Jeremías, que
Nuestro corazón es engañoso, ¿verdad que sí? Y nosotros tenemos que juzgar esos planes, esos deseos de nuestro corazón, tenemos que juzgarlos por lo que el Padre, a través del lente, ¿verdad? De lo que el Padre quiere para con nosotros, ¿verdad? Para nuestras vidas. Entonces quiero volver a Proverbios 16, vamos a ese capítulo 1. En la traducción al lenguaje actual dice, el hombre propone y Dios dispone, ¿verdad? En la traducción, en la nueva traducción viviente dice, podemos hacer nuestros propios planes. Fíjate que la palabra te está diciendo, ciertamente puedes hacer tus planes. Puedes hacer tus planes. Pero una cosa es proponer y otra cosa es disponer. Una cosa es yo quiero y otra cosa es realmente se va a hacer o no se va a hacer. Entonces, si miramos la definición, ¿verdad? ¿Qué significa proponer? Proponer es cuando tú haces una propuesta, ¿verdad? Yo voy donde una persona y yo le hago una propuesta. Por ejemplo, esto ahora que se usa tanto, el Facebook Market, ¿verdad? Que tú compras cosas, vendes y compras cosas por Facebook. Pues vi un artículo que quiero comprar y la persona lo anunció en tanto, yo le propongo tanto menos, ¿verdad? Yo se lo propongo, yo le hago una propuesta. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú haces una propuesta, cada vez que uno hace una propuesta significa que eso es una idea que tú estás llevándole a alguien y ese alguien tiene la autoridad para decidir si se hace o no se hace. No sé si me estás siguiendo. Yo puedo, en mi corazón, yo puedo proponer mis planes. Señor, yo quiero tener un mes de vacaciones completito, sin preocupaciones. Pero no, eso no va, porque hay un trabajo que hacer, ¿verdad que sí? Yo hago una propuesta, yo realizo una sugerencia, yo le hago una sugerencia a una persona, pero esa persona puede rechazarlo. El ejemplo del Facebook, de yo que soy acuarista, ¿verdad? Que nos gustan los peces. Yo veo ahí una pecera bien bonita y digo, voy a comprar esa pecera, está a buen precio y piden 100 y yo le ofrezco 50, pues la persona me dice, no, yo quiero 100, ¿verdad que sí? Porque así somos, ¿verdad? Queremos ahí exprimir lo más que podamos. Pero entonces, Proverbios 16:1 te está diciendo que tú puedes proponer, tú puedes hacer todas las propuestas que tú quieras, pero la palabra te está recordando quién es el que realmente manda en tu vida. Entonces, cuando miramos, te hablé de proponer, ahora te quiero hablar de disponer. Cuando se habla de disponer, significa que se está tomando una decisión por parte de una persona que tiene autoridad. Como te decía ahorita, tú haces una propuesta, yo propongo. Yo le propongo al dueño de la pecera que se la quiero comprar por la mitad de precio. Pero él tiene la autoridad porque esa es su pecera, él te va a decir, no, 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 yo no te la voy a dar ese precio. Yo te la doy. Es más, como pediste 50, tiene que ser 120 ahora. ¿Verdad? Tiene la autoridad. Tú quieres la pecera, tienes que pagar lo que yo te estoy pidiendo. Así que disponer también significa cuando una persona determina o delibera, ¿verdad? Y toma una decisión y manda a hacer algo. Pues mira, sí, te acepto la oferta y transamos por 75. Te la llevas por 75, te la entrego. Ese dueño de la pecera dispuso de ella, ¿verdad? Tomó la decisión y determinó que te la iba a vender, entonces a ese precio. Te traigo esos ejemplos, ¿verdad? Sencillos y cotidianos porque tenemos que entender cuando nuestro corazón tenemos unos deseos, tenemos que someterlos a la voluntad del Padre. Nosotros podemos querer hacer 40 cosas, pero tiene que ser alineadas a la voluntad del Padre, si no, no te vistas que no va. La realidad es que Dios es el que tiene la autoridad sobre toda, en primer lugar, sobre toda la vida. Eso lo hablamos el miércoles, ¿verdad? La palabra nos enseña que la creación, desde la creación, todo lo que tiene vida porque así Dios lo dispuso. En Juan 1 te dice que la palabra estaba en el principio y que todo lo que vino a la vida vino a través de la palabra, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios tiene toda autoridad sobre la vida. ¿Sobre cuál vida? Sobre todos nosotros, sobre todo lo creado. Entonces, si Él tiene autoridad sobre mi vida y yo como hijo de Dios, hijo de Dios, yo quiero actuar de acuerdo a su voluntad, yo tengo que someter mis planes a su voluntad. Yo tengo que someter mis planes
¿verdad? Al ejercicio de deliberación del Padre, como te decía ahorita, el hombre propone y Dios dispone. Y disponer, dice el diccionario que es el ejercicio de deliberar, ¿verdad? Y tomar la decisión. Si yo realmente le entrego mi vida y mi corazón a Dios, yo tengo que poner todos mis planes en sus manos. Pero en ese proceso, para tú poder hacer ese proceso, tú tienes que aprender a visualizar la voluntad de Dios. Y esa parte nos da trabajo. Esa parte nos da trabajo. Y de nuevo, como te decía al principio, todos los que nos paramos aquí a hablar algo es porque el Señor va procesando nuestras vidas y nos va enseñando acerca de eso para nosotros poder compartirlo con ustedes. Así que si tú quieres someter tus planes a la voluntad de Dios, tú tienes que primero que nada tratar o empezar a aprender a visualizar cuál es su voluntad, y de eso vamos a hablar. Quiero hablar un poquito más de eso en esta mañana porque eso nos da trabajo. Nuestra mente es tan pequeña comparada con la mente del Padre. Y la palabra lo dice, ¿verdad? Que nuestros pensamientos son tan pequeñitos, tan inferiores comparados con los pensamientos de Dios. Por lo tanto, se nos va a hacer difícil muchas veces visualizar su voluntad. Se nos va a hacer difícil. Y lo primero que tiene que haber es tu convicción y tu deseo de que en tu corazón de que yo quiero realmente entender tu voluntad, Dios, porque si no lo quieres hacer, pues no lo vas a ver nunca. Y dentro de la voluntad de Dios hay cosas básicas y sencillas que voy a mencionar que todos debemos comprender y saber, la verdad, se supone que las sepamos, pero las voy a repasar. Y es que en primer lugar, la voluntad de Dios es que todos seamos salvos, ¿verdad que sí? Todo aquel que crea en su Hijo, como dice Juan 3:16. Todo aquel que crea en su Hijo unigénito, ¿verdad? Tendrá vida eterna. No se perderá, mas tendrá vida eterna. Así que algo sencillo y básico que queremos o que debemos comprender y tener siempre presente de la voluntad de Dios es que Él anhela que todos seamos hijos de Él y que todos seamos salvos. También tenemos que entender que Dios sabe qué es lo que me aleja de Él y qué es lo que no me aleja de Él, ¿verdad? Entonces, si su voluntad es que todos seamos salvos y que todos podamos ser hijos de Él y relacionarnos con Él como padre e hijo, porque para eso fue que envió a nuestro Señor Jesucristo a la tierra, ¿verdad que sí? Para que podamos relacionarnos con Él como padre e hijo, restaurar esa relación, pues Él sabe que es aquello que me va a alejar de Él. Así que si quieres entender su voluntad, tienes que primero visualizar y pensar si esa situación, ese plan, ese anhelo es algo que te va a acercar a Dios o te va a alejar de Dios. Si tus planes no te acercan a Dios, si lo que tú estás pidiendo no te va a acercar a Dios, pues mira, yo creo que es tiempo de repensarlo. ¿Verdad que sí? Porque si el Señor quiere y anhela relacionarse contigo y tú estás buscando hacer algo que te va a alejar de Él, eso no es lo que Él quiere para tu vida, pues tú sabes que la respuesta va a ser que no. Lo que pasa es que a veces somos, como decían ahorita en la clase, a veces somos cabezones, ¿verdad? Como decimos en Puerto Rico, somos cabezones, somos tercos, y el Señor te dice que no, pero tú insistes. El Señor te dice que no vayas por ahí, no te metas en eso, pero tú insistes. Pues sabes que te toca tenerte las consecuencias, que también lo hablaron en la clase, ¿verdad? Una cosa es pecado, ¿verdad? Una cosa es la enfermedad y otra cosa son las consecuencias de nuestros actos. Entonces, el Señor, como todo padre, como te decía ahorita, el Señor anhela relacionarse con nosotros como padre e hijo. Y como todo padre, todos los que son padres aquí o los que están escuchándome, sabemos y comprendemos que hay momentos en la vida en que nosotros tenemos, la vida de nuestros hijos, que nosotros tenemos que dejarlo, soltarlo y dejarlo que se caiga. Hay algunos padres que se nos hace difícil. Te lo digo yo, que yo me iba, cuando mis nenas estaban aprendiendo a correr bicicleta, yo me iba detrás de ella y yo estaba ella corriendo y yo bien pegado, ready para agarrarle la bicicleta que no se cayera. Hasta que por fin en un momento dado comprendí que si no la suelto no lo va a sacar, ¿verdad? No lo va a lograr. Y me acuerdo que al principio, cuando ellas estaban aprendiendo, se fueron a dar, yo vivo en un redondel, se fueron a dar la vuelta por el redondel y yo las estaba monitoreando y cuando la dieron bien, venía bien chévere, yo me emocioné
Y venía por ahí corriendo, yo le hago así para que me hiciera el high five. Me hace el high five y adivina qué. Se escocotó. Inmediatamente me chocó la mano, la bicicleta pegó a temblar. Oye, esos fueron como los 3 segundos más largos de mi vida. Porque esa niña, Indira, ¿te acuerdas? Indira le tembló la bicicleta, se le viró el manubrio, el guía. Ella salió volando, ella dio una vuelta y cayó de espalda. Yo la vi volar, los espejuelos volaron para allá, la bicicleta para allá. Yo la vi y no podía hacer nada. Fueron los 3 segundos más largos de mi vida, yo creo. Pero eso fue un proceso para yo aprender, ¿verdad? Tenía que soltarlas y que ellas se dieran sus caídas, no tan fuertes como esa. Gracias a Dios no le pasó nada. Estaba asustadita ella, pero no le pasó nada, gracias a Dios. Un guayacito y ya. Pero eso fue un proceso para yo entender, ¿verdad? Que yo tenía que soltarla y dejarla que se cayera para que ella fuera aprendiendo a cómo balancearse en la bicicleta y poder hacerlo. Pero como te decía, como te decía, como todo padre, en algún momento tenemos que soltar a nuestro hijo para que se escocote y se levante y aprenda. Lo mismo cuando están aprendiendo a caminar, todo eso, ¿verdad que sí? Pues así mismo hace Dios con nosotros. Así mismo hace Dios con nosotros. Hay veces que Él va a dejar que nos escocotemos. Hay veces que Él va a dejar que pasemos por las situaciones para que aprendamos. Porque como te decía ahorita, a veces que somos cabezones. Él te dice, no te metas por ahí y nos metemos. Nuevamente, el hombre propone y Dios dispone. Y una nota al cárcel, a veces ¿verdad? Te lo mencioné, a mí me daba trabajo, cuando yo las veía corriendo bicicleta, esos eran momentos bien nerviosos para mí, yo no quería que se cayeran. Pero la realidad es que hay padres que se les hace bien, bien difícil soltar a su hijo. Y tenemos que ser cuidadosos con eso, porque entonces si lo suelto muy tarde, es hasta peor a veces. Lo suelto muy tarde, lo suelto ya desventajado ¿verdad? Contra lo que se va a enfrentar en la vida. ¿Verdad? Y lo traigo como una nota al cárcel porque el Señor me lo trajo para que lo dijeran en el momento en que estudiaba el tema. Dios en su infinita sabiduría, Él sabe cuándo soltarnos y dejarnos que nos demos el golpe, porque en ese momento nos levanta, nos rescata y ahí aprendemos. Pero entonces si yo lo veo en mi mente finita, yo quizás no lo voy a entender por qué me pasó esto, pero en su infinita sabiduría Él sabe cuando te tiene que dejar escocotarte, dejarte caer para poder levantarte, sanar tus heridas y en ese proceso te enseña, te desarrolla, te fortalece. Buscan tu Biblia por ahí, Romanos 12. Capítulo 12 de Romanos. La palabra nos dice en Romanos 12, nos habla acerca de la voluntad de Dios. ¿Lo tienen? Amén. ¿Qué dice Romanos 12:2? Dice, ¿yo lo apunté bien? Sí. Dice, no lo apunté ahí. Ok. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Nuevamente, la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. ¿Y por qué nos resistimos? Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para mi vida, ¿por qué me resisto? ¿Por qué me niego a someter mis planes a su voluntad? ¿Por qué alamos para mí? ¿Por qué uno tiene la mala costumbre de alar para mi lado? La voluntad del Padre dice que es para allá, yo halo para acá. Pero la palabra me dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. A veces nos engaña nuestro propio corazón, ¿verdad? A veces nos dejamos engañar por lo que vemos, el mundo, nos guiamos por lo que dice el mundo. Oye, cuando pensaba en eso me acordaba, es muy triste lo que pasa en esta pequeña isla. Muchos jóvenes se pierden en el mundo de las drogas, ¿verdad? Muchos jóvenes que se están criando hoy día pensando que pueden convertirse en un reggaetonero para poder hacerse dinero y después quitarse. Y muchos se pierden en el proceso. La gran mayoría
engañados por el mundo pensando de que pueden entrar por ahí, entrar a la calle para hacerse famoso, sacar dinerito, me hago reggaetonero, ¿verdad? Me hago el más calle de todo para sacar un dinerito y después me voy clean. Y muchas vidas se están perdiendo así. Muchas vidas se están perdiendo. Tenemos mucho trabajo que hacer en la calle, hermano. Tenemos mucho trabajo que hacer. Y yo quería hablarte, ¿verdad? Estamos hablando de nuestros planes, los deseos de nuestros corazones y la voluntad de Dios. Y el Señor también me trajo a que reflexionáramos, porque hay veces que nosotros le proponemos algo. Señor, yo quiero esto, yo quiero hacer esto, y se te da bien rapidito, ¿verdad? Y el Señor te cumple con eso que tú le estás pidiendo, ¿verdad? Tú lo ves en tu vida y te pones bien contento, estamos felices. Pero hay veces que no. Hay veces que o la respuesta es que no. O te sientas a esperar y esperar y esperar y esperar. Y tenemos que repensar, ¿verdad? Y evaluar si eso que le estoy pidiendo realmente está alineado con su voluntad o por qué me está diciendo que no o por qué aún no me contesta. Y me trajo memoria porque hubo un momento dado en mi vida, qué sé yo, como 8 años atrás, que yo me disgusté mucho con mi lugar de trabajo y empecé a buscar trabajo. Oye, y se me cerraron todas las puertas. Todas las puertas. Iba a múltiples entrevistas y yo decía, esto parece que va en serio. Y después nada. Y después nada. ¿Y tú sabes qué? Que al pasarle el tiempo yo vi por qué Dios no permitió que yo me moviera a esos sitios. Uno de ellos, al frente de donde yo estoy trabajando, a cruzar la calle. Mira que muchas veces yo le escribí a esa gente, y mi esposa sabe de lo que estoy hablando, yo le escribía para buscar oportunidades de empleo porque no me gustaba lo que estaba haciendo. Y este año pasado anunciaron que iban a cerrar. Se acabó la operación. Otro sitio que intenté varias veces y fui varias veces y se cerraron las puertas y después me he enterado de cosas que yo digo, pues ese sitio está peor de lo que estaba acá cuando yo me quería ir. Gracias a Dios que no me dejó irme. ¿Verdad? Y te lo traigo como ejemplo porque, como te decía, a veces yo quiero hacer algo, a veces en tu corazón tú dices, yo quiero hacer esto, yo quiero moverme en esta dirección y el Señor te frena de directo, ¿verdad? Hay veces que sí, si está alineado con la voluntad de Dios, se te va a dar. Pero hay veces que se te cierran todas las puertas o te toca esperar. Y de eso quiero hablar también esta mañana porque a veces tenemos que esperar. Si sometemos nuestros planes a la voluntad de Dios, eso implica que la voluntad de Dios, te decía ahorita, que es buena, perfecta y agradable, ¿verdad? Eso implica que la voluntad de Dios, o dentro de la voluntad de Dios, las cosas se dan en el tiempo de Dios, no en mi tiempo. Cuando me toca esperar, pues voy a tener que esperar. Pero yo te tengo una noticia, no sé si lo saben, yo espero que sí, ¿verdad? Que Dios cumple sus promesas, ¿verdad que sí? Y si lo que tú le estás pidiendo está alineado con la voluntad de Dios, tranquilo, va a haber que esperar. Nuestro Dios cumple sus promesas. Y quiero que me acompañes, busca en tu Biblia el Salmo 37. Busca en tu Biblia el Salmo 37. Me perdió la marca que le tenía. Está bien, yo lo tengo acá también. Salmo 37. ¿Lo tienes? Versículo 3. Vamos a empezar en el versículo 3. Dice la palabra en Salmo 37. Confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Versículo 4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Versículo 5. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Versículo 7. Dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones.
yo no sé si me estás siguiendo, ¿verdad? Pero yo estoy viendo ahí una receta que Dios nos deja en su palabra, ¿ok? Y vamos a profundizar en ello ahora. Versículo 3 te dice, confía en el Señor. Dile que está al lado tuyo, confía. Edward, estoy aquí. Edward intentó, pero no tenía nadie al lado. Confía en el Señor. Fíjate que la palabra te dice que confíes en el Señor. ¿Qué significa eso de confiar? ¿Qué es eso? Cuando yo confío en alguien, yo tengo la tranquilidad, yo puedo dejar la situación en sus manos, porque yo estoy tranquilo porque esa persona no me va a dejar arrollado, como decimos, ¿verdad? La palabra te dice que confíes en el Señor. Deja la situación en las manos del Señor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que te está preocupando? ¿Qué es eso que te está agobiando? ¿Qué es eso que te tiene a punto de perder tu paz? Te pregunto en esta mañana, ¿qué es eso? Vamos a tener situaciones, vamos a ver problemas ciertamente, vamos a tener problemas. Por ejemplo, familiares, podemos tener problemas de finanzas, podemos tener problemas de decisiones que tenemos que tomar, podemos tener problemas en el trabajo, podemos tener problemas de salud. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué es eso que te ocupa? ¿Qué es eso que te está preocupando? ¿Qué es esa situación que te está quitando tu paz? Salmo 37 te dice que lo dejes en sus manos. Pero no solo eso, el versículo 4 dice, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. ¿Tú sabes lo que significa esa palabra deleítate? En el hebreo original en el que se escribió, ese término deleítate tiene un significado bien peculiar que me llamó mucho la atención. Si a mí me preguntas qué significa, qué dice el Salmo cuando dice deleítate en el Señor, yo pienso que lo que está diciendo es que te dejes cuidar de Él, ¿verdad? Que te dejes procesar de Él. Y en el hebreo significa ser delicado. Fíjate, y esa palabra yo no me la esperaba, ser delicado. Cuando tú piensas con algo delicado, tú piensas que es algo que es frágil, que se puede quebrar, se puede romper fácilmente, ¿verdad que sí? Y el Salmo te está diciendo, deleítate en el Señor. Una de las definiciones de la palabra de deleitarse también se utiliza con la comida, por ejemplo. Cuando tú estás comiendo, tú te saboreas algo, tú te puedes deleitar en esa comida. Y te traigo te traigo un ejemplo, ¿verdad? En el caso mío y de mi esposa, por las mañanas nosotros tomamos café cuando desayunamos, ¿verdad? Yo me tomo mi café como si me tomara un vaso de refresco. No es verdad, no literal, ¿verdad? Pero me lo tomo normal cuando estoy comiendo. Ahora mi esposa se lo deleita. Ella se sirve no es un tazón, los potes estos que usamos que son como unos termos. Ajá, su contenedor. Y ella puede ella se sienta, si vamos a salir, se lo lleva en el carro y va. Y llegamos desde casa hasta acá y todavía tiene el café por la mitad porque ella se lo deleita. Ya poquito a poco se lo va disfrutando, se lo va saboreando, ¿verdad que sí? Yo no, yo me lo tomo con la comida rapidito. Pero la palabra te dice que te deleites en el Señor. ¿Qué significa eso? Significa que tienes que dejarte, en primer lugar, te tienes que dejar procesar. ¿Verdad que sí? Tienes que dejarte que el Señor obre en tu vida y tienes que disfrutarte el proceso. Tienes que ver, observar, ¿verdad? Y reconocer cómo el Señor está trabajando en tu vida y tienes que, según va pasando, tienes que ir visualizando lo que el Señor está haciendo en tu vida. No es como yo que me tomo el café a las millas con el desayuno y sigo andando, pues típicamente desayuno a las millas, siempre estoy ajorado, siempre me levanto tarde. No, no, no. Deleítate en el Señor. ¿Cómo tú te vas a deleitar en el Señor si estás cuestionando los planes de Dios para con tu vida? ¿Cómo yo puedo deleitarme en el Señor si yo estoy peleando con el Señor porque Dios me quiere aquí y yo quiero estar acá? No voy a poder deleitarme en lo que el Padre está haciendo, lo que el Padre quiere hacer en mi vida, si yo no me alineo a su propósito, si yo no me alineo a su voluntad. Pero ¿quién soy yo para cuestionarlo?
¿Quién soy yo para cuestionar a mi Padre, a mi Creador, a mi Señor? Pregunta que hago porque el Señor me dijo que la hiciera para que reflexionáramos en ello. ¿Acaso tus planes son superiores a los de Él? Como te decía ahorita, la palabra dice, mis pensamientos, tus pensamientos son tan pequeñitos y tan lejanos a los pensamientos del Padre. ¿Quién soy yo para cuestionarle? Ciertamente, como dice la palabra, el hombre propone y Dios dispone. Tú puedes querer moverte en esta dirección, pero el Señor te está diciendo que te muevas en esta otra dirección. Van a haber momentos, ciertamente va a haber un proceso en el que tú vas a tener que reconocer, espérate, quizás yo estoy queriendo o proponiendo moverme para donde no es, moverme en la dirección incorrecta, pero tiene que haber en tu corazón el deseo de dejarte guiar por Dios para poder entonces llevarte y llegar a donde Dios quiere que tú vayas. Fíjate que deleitarte en el Señor, la palabra deleitar implica ser dócil, implica ser una persona que se deja llevar. Tienes que dejarte llevar. Entonces, el Salmo 37, leímos el versículo 3, dice, confía en el Señor. El versículo 4, deleítate en el Señor. El versículo 5, entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. La palabra te dice que tienes que entregarle. Como hablábamos ahorita de confiar, ¿verdad? Yo confío y yo le entrego porque yo sé que va a hacer lo que yo necesito o quiero, lo que estoy buscando. Por ejemplo, si yo voy a dejar mis hijas en casa de mis papás, yo las dejo allí porque yo confío que ellos van a cuidar de ellas. Igual o mejor que como yo las cuido. O cuando si las dejo con mi hermana, etcétera. Yo confío, las dejo en sus manos. La palabra te dice, entrega todo a Dios. Entrega al Señor todo lo que haces. Fíjate que el Señor, lo hemos dicho muchas veces aquí, el Señor es como, ¿verdad? Podemos decir, el Señor es caballeroso, ¿verdad? Él anhela relacionarse contigo. Él anhela que tú entregues todo a sus manos y te dejes procesar de Él. Pero Él espera que tu corazón cambie y tu corazón lo quiera hacer. Él no te va a forzar. Él espera por nosotros. Él espera que tu corazón dé el paso, dé el cambio. Señor, te entrego esto porque yo no puedo más. Señor, te entrego esta situación porque esta situación me supera. Está fuera de mi control, yo no puedo hacer nada. Como te decía ahorita, ¿qué es eso que te agobia, verdad? La salud, por ejemplo. Mira, Señor, yo no puedo hacer más nada. Yo estoy yendo, voy al médico, me tomo los medicamentos que me dan, pero yo te entrego, Señor, mi salud para que seas tú obrando en ella. Tengo que entregártela. Y luego la palabra dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Esa se nos hace bien difícil. Se nos hace bien difícil porque entonces si el Señor se tarda más de lo que tú quisieras, entonces te inquietas, ¿verdad? Y empiezas tú a tratar de resolver con tus propias fuerzas. Pero la palabra en el Salmo 37 te dice, quédate quieto y espera en Él. Se nos va a hacer difícil. Van a haber momentos en que se nos va a hacer difícil. Pero yo vine esta mañana a decirte que quédate quieto, descansa en Él, confía en Él. Dile que está a tu lado, quédate quieto. Confía en Él. Si tú que me estás escuchando, la persona que van a escuchar por internet, todavía no estás convencido y no entiendes o no comprendes que hay que ceder nuestros planes a la voluntad de Dios, acompáñame al Salmo 30, ahí mismo en el Salmo 37, vamos al versículo 39. Salmo 37, versículo 39 dice, el Señor rescata a los justos, Él es su fortaleza en tiempos de dificultad. El Señor los ayuda, versículo 40, los rescata de los malvados, Él salva a los justos y ellos encuentran refugio
en Él. Tú sabes que el Señor me trajo a memoria las situaciones de los huracanes. Estamos ya prontos a, ¿verdad?, la temporada difícil de huracanes que vivimos todos los años, el nerviosismo, ¿verdad? Todo eso. Y cuando vienen huracanes y vienen tormentas, ¿qué hace? ¿Qué pasa, ¿verdad? En los municipios, todos los municipios levantan o preparan refugios, ¿verdad? Para las personas que viven en zona inundable, que no tienen vivienda, para que puedan refugiarse, que puedan protegerse de la inclemencia del tiempo. Pero ¿de qué sirve el refugio si la persona no quiere ir? Yo no sé si me estás entendiendo. ¿De qué sirve el refugio si el que está en una zona inundable no quiere ir, salir de su casa para protegerse en el refugio? Así nos dice Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres entrar en el refugio? La palabra te dice que encontramos refugio en Él, pero somos nosotros los que no entramos. Somos nosotros los que no queremos refugiarnos en Él. ¿Y por qué pasa eso? Muchas veces pasa porque no confiamos en Él. Porque decimos, sí, yo creo en Dios, yo creo que el Señor Jesús me hace, ¿verdad?, me da la oportunidad de ser salvo. Pero cuando llega el momento, cuando llega la dificultad, cuando llega el problema, se nos hace difícil confiar en Él. Se nos hace difícil soltar el problema y decir, mira, Señor, te entrego la situación. ¿Y sabes lo que pasa cuando hacemos eso? Como te decía ahorita, en el pueblo de Dios, en las iglesias, hay cristianos que no tienen paz. Cuando yo no confío mis problemas, mi situación, mi dificultad en las manos de Dios, pierdo mi paz. Pierdo mi paz. Y yo te pregunto ahora mismo, si tú te encuentras en esa situación, en primer lugar, reflexiona cómo llegamos a esa situación. Cómo llegamos a perder la paz. Pero más aún te digo, pídele a Dios que te dé, en primer lugar, la sabiduría para entender qué es lo que tengo que cambiar en mi vida, para entender que tengo que confiar en Él. Que Dios te dé la sabiduría y te dé la paz para poder dar el paso de fe, de confiar en Él. Yo te tengo buenas noticias. Busca el libro de Isaías. Isaías 26. Isaías 26, versículos 3 y 4. Dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor porque el Señor Dios es la roca eterna. Fíjate que la palabra dice que guardará en perfecta paz a todos los que confían en Él. Así que si no tienes paz, pregúntate si estás confiando en Él. Y la palabra te dice, concentra en Él sus pensamientos, que concentres en Él todos sus pensamientos. Tú sabes que el Señor me trajo a memoria el proceso que yo pasé cuando tuve mi derrame cerebral. E iba de camino al hospital con mi esposa y mis hijas. Y mi esposa iba orando, íbamos orando. Y yo en el carro, todo, ¿verdad? Me acuerdo claramente, íbamos orando. Y íbamos pidiéndole al Señor que me diera salud. Pero en ese momento el Señor me habló y me trajo a memoria cuando yo había la última vez que yo había predicado antes de ese evento de derrame, yo había hablado de la tormenta de los discípulos nerviosos y el Señor durmiendo en el barco, ¿verdad? Y el Señor me trajo esa prédica a memoria y me dijo, ¿dónde está el que habla de confiar en mí? Eso fue todo. ¿Dónde está el que habló de confiar en mí? Y fíjate que en ese momento mi pensamiento cambió. De yo pedirle salud a Dios, mi pensamiento cambió a darle gracias. A darle gracias. Y mi sanidad comenzó a obrar. Dios comenzó a obrar la sanidad en mí en ese momento. Ahí comenzó el milagro que el Señor hizo en mi vida. Porque en ese camino de mi casa al hospital, el Señor me llevó a cambiar mi pensamiento. En primer lugar, cuando me despierto con la situación, que mi esposa fue la que, ¿verdad?, gracias a Dios, inmediatamente dijo, eso es un derrame. Y llamó al 911.
dentro de lo difícil de la situación, porque créeme que la mente estaba bien aturdida por la naturaleza de lo que estaba pasando físicamente, pegan a llegar pensamientos. Cuando me pasó esto a mí, hermanos, era en verano del 2020. La pandemia estaba empezando. No habían vacunas. Lo que había era gente que no le daba síntomas para el COVID y se quedaban chilling, y gente que iba directito para intensivo, gente muriendo, con una tos bien difícil, una situación bien difícil. Llegaban pensamientos. Y en ese momento yo tenía que decidir si yo iba a confiar en Dios y olvídate de la pandemia. Si tengo que ir al hospital, voy a tener que ir. Y el Señor habrá de obrar en mi vida de la manera que sea y confiar en Él. O me quedaba pensando yo, diantre, el COVID, pero este hospital está malo, aquel otro está más lleno. En mi proceso, el Señor, gracias a Dios, el Señor me fue guiando paso a paso y me fue llevando, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Y tuve la paz de confiar en Él y decir que sea, ¿verdad? Donde sea, que el Señor me lleve, que permita que llegue, que puedan trabajar con mi situación. Y sabes que el Señor se glorificó de una manera brutal. Yo lo he contado anteriormente, nosotros llegamos a esa sala de emergencia y no había absolutamente nadie. Nadie. O sea, yo podía haberme vuelto loco, preocupado por la pandemia, que no se me vaya a contagiar el virus. Y en mi mente yo podía haber pensado que esa sala iba a estar llena de gente tosiendo y revoluce, y cuando llegamos allí no había absolutamente nadie, nada. Y llegamos directo a ser atendidos por el médico. Eso fue parte ¿verdad? De cómo Dios obró en mi vida, en mi proceso. Pero reflexionando en su palabra y reflexionando en cómo concentrar mis pensamientos en Él en todo momento, ciertamente cuando el Señor me habló, me llevó a concentrar mi pensamiento en Él. Fíjate que cuando yo estaba pidiendo por salud, yo estaba concentrado en la enfermedad, lo que me estaba pasando, los síntomas, cómo me voy a recuperar, qué va a pasar. El Señor me habló y mi pensamiento cambió a uno de gracias porque yo confío en ti, yo sé que tú vas a obrar. Gracias porque yo sé que tú estás aquí ahora mismo en este proceso. Y te traigo mi testimonio porque sea la situación, la situación que estés pasando, sea cual sea, yo te exhorto a que examines tus pensamientos. La palabra dice que Dios examina nuestros corazones y nuestros pensamientos, pero yo te digo que tú también te examines tus pensamientos y piensa si tus pensamientos los estás concentrando en Él, como dice la palabra. Lo acabo de leer en Isaías. A todos los que confían en ti, a todos los que concentran en... Dame darle para atrás. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Así que evalúa si tus pensamientos están concentrados en Él o no. En el Evangelio de Juan 14, capítulo 14, 27, dice la palabra, el Señor Jesús dijo, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Nuevamente, la situación por la que estás pasando, que te está quitando la paz, evalúa tus pensamientos y recuerda que la palabra dice, y lo dijo nuestro Señor Jesús, que Él nos deja paz. Y esa paz que Él nos da, que sobrepasa todo entendimiento, solamente la da Él. Y la palabra te dice, no te angusties ni tengas miedo. La situación que sea, yo te estoy diciendo, no te angusties ni tengas miedo. Más bien concentra tus pensamientos en el Señor, para que puedas tener paz en el proceso. En Juan 16, versículo 33 dice la palabra que vamos a tener dificultades, ciertamente. Dice el versículo 33 del capítulo 16 de Juan, dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Así que la palabra nos enseña que ciertamente vamos a tener retos, vamos a tener dificultades, vamos a pasar pruebas, vamos a pasar situaciones bien difíciles. Si tú oyes un predicador diciéndote que cuando vienes a los pies del Señor
todo es peaches and cream, como decimos, ¿verdad? Todo es color rosita, todo es perfecto, todo es bonito, pues sabes que te está mintiendo. La palabra te dice, y fue de la propia boca de nuestro Señor Jesucristo, que vamos a tener dificultades, vamos a tener situaciones difíciles, vamos a pasar por problemas, pero también te dice, anímate porque yo he vencido el mundo. No tengas miedo. Así que yo vine esta mañana a decirte que si la situación por la que estás pasando te ha robado la paz, yo te digo nuevamente, anímate, confía en el Señor, entrégale tu carga, tu problema al Señor, pero tienes que confiar en Él, ¿verdad? Para poder entregársela tienes que confiar en Él. Vuelve al libro de Proverbios, busca el capítulo 3 de Proverbios, versículo 5, nos enseña la palabra que no debemos confiar en nuestra propia sabiduría, tenemos que confiar en Dios. Versículo 5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Pasamos por la situación difícil, estoy agobiado por el problema, estoy agotado ya, no puedo con mis fuerzas. La palabra te dice que confíes en el Señor y que no confíes en tu sabiduría. Más bien debemos buscar la sabiduría que nos da el Señor, que nos da el Padre. ¿Sabes que a Dios le gusta que le pidamos sabiduría? ¿Lo sabían? Amén. Al Señor le gusta que le pidamos sabiduría. En Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 11, dice, así que le respondió, como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido, te daré un corazón sabio y comprensivo como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Ciertamente Dios le da sabiduría a sus hijos y se la da conforme a sus propósitos, ¿verdad? Que se la pide conforme a sus propósitos, se la va a dar. Yo no voy a pedirle a Dios que me dé sabiduría para descifrar la loto, ¿verdad que no? Porque eso no está alineado con su voluntad. Tengo que pedirle a Dios que me dé sabiduría conforme a sus propósitos. Pídele a Dios que te dé sabiduría para entender lo que está pasando en tu vida, para entender qué es lo que tengo que cambiar. Pídele a Dios que te dé sabiduría para identificar dónde está fallando mi fe. Pídele a Dios que te dé sabiduría para entender qué es eso que yo tengo que cambiar en mi corazón. Que te dé sabiduría para entender en qué estoy concentrando yo mis pensamientos en vez de concentrarlos en Él. Tenemos que pedirle sabiduría a Dios para que podamos acercarnos más a Él y de esa manera podamos confiar más en Él. ¿Sabes qué? Yo te reto, ¿verdad? Todo el que esté al alcance de mi voz, a que te dejes sorprender de Dios. Dios quiere trabajar con nuestros corazones, con nuestras vidas, pero nosotros tenemos que dejarnos procesar por Él. Como te decía ahorita, deleítate en el Señor. Tienes que dejarte procesar por Él. Así que pídele sabiduría para que puedas visualizar su voluntad. Se nos hace difícil. Yo les voy a contar cuando sabemos que aquí en la casa estamos en un proceso de transición y nuestros pastores fundadores se movieron, Dios los movió a abrir otra obra. Desde hace tiempo que, ¿verdad? Dios dio esa profecía hace un montón de años atrás, pero en años recientes cuando el Señor venía recordándonos, porque nos lo venía recordando con tiempo, en un momento dado en mi vida yo decía, pero es que, no sé, eso como que a mí no me hacía sentido, ¿verdad? Y se lo comenté una vez a mi esposa y yo le decía, yo entiendo que por esto y por esto y por esto, eso como que ahora yo no lo veo. Pero el Señor fue trabajando en mí y mi pensamiento cambió al pensamiento de, bueno, Señor, si esto es lo que tú estás llamando a hacer, que yo pueda entender y visualizar lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Que yo deje de estar razonando con mi mente y que yo pueda ver lo que tú estás haciendo. Y sabes qué, créeme que desde ese momento en adelante yo pude ver lo que Dios estaba haciendo, cuál era el plan y el propósito de Dios. Yo pude entenderlo, yo pude visualizarlo y lo he podido ver hasta ahora y lo sigo viendo en función. He ido viendo lo que Dios ha estado haciendo, pero yo pasé por el proceso de primero analizarlo con mi sabiduría, luego dejarme procesar por el Señor
para que Él me diera la sabiduría y yo poder visualizar lo que estaba pasando, porque por mi propia sabiduría, mi mente finita, mi pequeña mente, yo no lo entendía ni nunca lo iba a entender. Pero no fue hasta que el Señor trabajó en mi vida y me llevó entonces a cambiar mi pensamiento. Mi pensamiento cambió de tratar de entenderlo yo a tratar de entender la voluntad de Dios. Y no necesariamente entender, sino poder visualizarla, poder aceptarla y visualizarla. Créeme que si tú le dices a Dios, déjame entender, Dios, qué es lo que tú quieres hacer, o Dios, dame sabiduría para poder entender qué es lo que tú estás tratando de trabajar conmigo, Él te la va a dar, porque la palabra te dice que cuando tú le pides sabiduría de acuerdo a sus propósitos, Él te la va a dar. Dios tiene ciertamente todo el poder, la capacidad, la autoridad para cambiar nuestras mentes, nuestros corazones. Pero el primer paso sale de nosotros en reconocer, necesito, Señor, que me ayudes a cambiar. Tenemos que estar dispuestos a que el Señor nos deje, ¿verdad? A dejarnos trabajar por el Señor. Nosotros podemos proponer lo que sea. Yo quiero hacer esto, pero tengo que someterlo a la voluntad de Dios. Tengo que someter mis planes a su voluntad y decirle, Señor, ayúdame a entender si esto está alineado con lo que tú quieres para mi vida. Cuando yo hago eso y confío en que la voluntad de Dios para mi vida es buena, perfecta y agradable, voy a deleitarme en el Señor, voy a ver las cosas que el Señor hace en mi vida, voy a tener paz en medio de los procesos. Pero si no estamos teniendo, si hay alguien que no tiene paz con el proceso, con la situación que está viviendo, yo te digo nuevamente que tienes que cambiar tus pensamientos para buscar entender la voluntad de Dios para tu vida, para que puedas visualizarla. Y yo te recomiendo que le pidas sabiduría a Dios para poder hacerlo. La palabra del Señor dice, anímense, pues yo he vencido el mundo. Tendremos dificultades, pero yo he vencido el mundo. Yo apunté por aquí porque quiero dejarlos antes de, ¿verdad?, de terminar. Quiero dejarlos con esto para que piensen en ello y cada cual nos analicemos en nuestras vidas y nos evaluemos. La palabra me dice en Salmo 37 que yo tengo que confiar en el Señor, que yo tengo que deleitarme en Él, que yo tengo que entregarle todos mis planes y tengo que quedarme quieto y esperar. El Señor puso en mi corazón, ahorita, a veces nos preocupamos por las situaciones, por las cosas. Y el Señor prefiere que nos ocupemos en vez de preocuparnos. El problema que estoy pasando en mi vida, yo puedo preocuparme y puedo yo pensar 40,000 cosas de cómo yo lo puedo hacer en mi vida, cómo yo puedo tomar el control y resolver el problema. Pero el Señor quiere que tú te ocupes de otra forma. ¿Cómo? Ocúpate en confiar en Él. Ocúpate en confiar en Él. Ocupa tu mente, tu pensamiento, en vez de cómo yo lo puedo hacer con mis propias fuerzas, cómo yo puedo confiar en Él. Y yo no sé si ustedes lo ven, pero yo veo ahí como le diría yo, una receta para tener paz. Para mí eso es una receta para tener paz. Tengo que confiar en Él. Tengo que deleitarme en Él. Como te decía ahorita, eso implica dejarme procesar, ser dócil y dejarme procesar por Él. Tengo que entregarle mis cargas y mis problemas y quedarme quieto y esperar. Porque el tiempo de Dios obra, su voluntad es buena, perfecta y agradable y Él obra en su tiempo, no en el tiempo que yo quiera.